comenzar con el evento. Una gran bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por venir, por estar presente en ese momento festivo donde los tres y algunos otros más estaremos cerrando una larga caminata. Ya no me atrevo a mencionar de cuántos años. Y el resultado de esta caminata es este libro de casi 800 páginas con un dibujo, un cuadro de una artista boliviana, Arlini Tola se llama, que se dio voluntariamente este trabajo, y nosotros nos alegramos mucho poder adornar este libro con este cuadro que tiene un significado muy profundo, ¿no? Tiene que ver con el universo y la fragilidad también de la vida y la oportunidad de recomenzar, de reiniciar algún trabajo. Vamos a presentar brevemente, pero no tan breve, así como en la Feria del Libro, donde mi colega que voy a presentar tenía 5 minutos de fama como para presentar este libro. Los que me acompañan ahora son Edgar López y José Vicente Vergara, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá. Con ellos hemos caminado muchos kilómetros desde el año 2016, por ahí. Sí, ¿no? Y estoy muy agradecido por su acompañamiento, por su ayuda, junto con una abogada y teóloga de Barranquilla, Mariluz Reyes, que nos ayudó también, nos acompañó, escribió lindos artículos en el libro. Ella es abogada y teóloga, así que pudo combinar en su escritura las dos profesiones, más Sofía Chipana, una teóloga aymara de Bolivia, más el profesor doctor Daniel Schipani de Estados Unidos, un teólogo y psicólogo menonita. Entonces aquí se habría sentido muy en casa, y estamos también muy agradecidos por su contribución a distancia. Él se insertó un poquito más tarde en ese proyecto, pero escribió un muy lindo artículo. Bien, yo voy a tratar de presentar rápidamente un resumen del contenido y de lo que para mí ha sido un aprendizaje muy especial. Y para eso, para expresar eso, para ustedes voy a querer leer. Voy a resumir primero, pero después voy a leer lo que yo escribí. Entonces es de mi mano y representa mi sentimiento. Voy a leer el epílogo del libro donde yo trato de resumir mi caminata por todo ese material empírico, las visitas. Yo visité muchas comunidades, tanto en México como aquí en Colombia, como en Guatemala, etc. Entonces, es eso lo que yo me propongo hacer, a menos que haya otras propuestas mejores. El proyecto comenzó en 2014. Casi no me atrevo a decirlo porque significa que nos demoramos
colegas. Sí, 11 años. Y el plan, la idea, el sueño surgió en México, en Ciudad de México, en la Comunidad Teológica de México, donde me tocó con otros dar un curso en lectura contextual de la Biblia. Y ahí me tocó, éramos como 80, con muchos indígenas, y dividimos el grupo en grupitos, subgrupos. Y a mí me tocó un pequeño grupo de 5 o 6 personas, una mujer aymara con un bebé. Tenemos fotos todavía. Y después de 2 o 3 sesiones, ella comenzó a soltarse, a hablar, no romper el silencio. Y ella comenzó a contar y dijo, mire, yo soy de un pueblo remoto. Me tocó viajar 8 horas en bus como para llegar acá. Y dijo, mire, yo soy de un pueblo de la prehistoria, de la edad de piedra, pero en ese pueblo todos cultivan amapola. Solamente yo con mi marido no lo hacemos. Y eso, dijo ella, nos significa mucha sospecha, porque si ustedes no están en la heroína o la droga, ¿de dónde sacan la plata? Entonces, ella dijo, mire, yo quiero cambiar eso. Yo quisiera cambiar eso. Y cuando le preguntamos qué texto bíblico quisieras usar para esa transformación del pueblo, ella dijo, la parábola del sembrador. Del sembrador, para clarificar a la gente que hay malas maneras de sembrar y que hay maneras pésimas de usar la cosecha, etc. Después de eso, en ese evento, todos tuvieron la experiencia de lo que es lectura contextual de la Biblia. Y los indígenas no se conocían y no habían entendido que compartían también lugares, sitios de lucha, ¿no? Muchos compartían la misma lucha, los mismos prejuicios, la misma discriminación. Entonces vinieron a nosotros y dijeron, mire, ustedes que tienen idea de lo que es lectura intercultural de la Biblia, ustedes no podrían organizar un proyecto de lectura compartida para que nosotros nos podamos conocer y también podamos aprender unos de otros en términos de resistencia, en términos de resiliencia, en términos de identidad, una nueva identidad. Así con el rector, el entonces rector de la Comunidad Teológica en México, comenzamos ese proyecto. Comenzamos a escribir a los conocidos, los colegas, y dentro de poco habíamos reclutado un grupo de 25 comunidades desde Chile hasta México. Había mucho interés y no queríamos expandirlo demasiado. Así que cuando teníamos 22, 23 grupos, comunidades, dijimos, ok, hasta aquí, suficiente. Comunidades de Chile, 4, 3, 2 quedaron, Perú, 2. Una comunidad pentecostal, Asamblea de Dios, que lo vinculamos con un grupo de Bolivia, un lindo grupo, muy indígena, por decirlo así. Y el grupo pentecostal no quería seguir leyendo el texto bíblico, el mismo texto bíblico,
porque el otro grupo era demasiado indígena. 2 en Ecuador, 4 en Colombia, en Silvia, 3. Y este libro ha sufrido ya, o ha celebrado ya 3. Esta es la tercera presentación del libro. Y la primera fue en Silvia, donde había Cauca, donde había 3 comunidades que participaron muy fielmente y terminaron el proceso y pensábamos, mira, los propietarios o las propietarias de este libro en el fondo son, nosotros no, los autores, sino son ellos y ellas. Y es por eso que decidimos lanzar o presentar el libro allá, primero en Silvia, Cauca. Después, la semana pasada, en la Feria del Libro y ahora aquí, en este santuario. Comenzamos a trabajar con las comunidades de mapuches, de Nasa, de Misac, de huicholes en México, celtales en México, en fin. Y el formato, el método era un grupo lee un texto bíblico y seguimos el consejo de un experto en teología india o indígena que dijo, ¿por qué no toman ustedes Génesis 2? Es un texto que incluye la naturaleza, entonces tiene un aspecto ecológico, pero también hombre, mujer, etc. Y lo hicimos. Entonces todos los grupos leyeron Génesis 2, la segunda historia de la creación. Hicieron de acuerdo a un formato, hicieron un informe de lectura, que fue nuestro material empírico, ¿no? Queríamos escuchar lo que la gente decía. Queríamos escuchar las voces de ellos en las comunidades, en Bolivia, aquí entre los Bayú, por ejemplo, allá en el norte. Y después de hacer un informe, pedíamos a los grupos intercambiar, mandar ese informe a un punto central y después en el punto central vinculábamos un grupo de Perú con un grupo de Bolivia con Guatemala, etc. Y ahí las comunidades leían el texto bíblico de nuevo, una vez más, pero ahora por el ojo del otro, descubriendo las grandes diferencias, pero también las grandes similitudes, ¿no? Los grandes paralelos entre un informe indígena y otro informe indígena. Bien, así comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que usted, si usted va a comprar este libro, lo que después de esta noche seguramente van a hacer? Lo que van a encontrar en este libro, el libro está dedicado a la memoria de los abuelos y abuelas cuyas voces fueron silenciadas prematuramente, ¿no? Es el destino, la dedicatoria de este libro. El libro comienza con una descripción de cómo fue el lugar de la Biblia en la conquista. No pudimos obviar este tema. Entonces nos pusimos y leímos mucho de los conquistadores, su visión sobre el indígena, en fin. La dinámica de la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que nos sobresalió? ¿Qué es lo que detectamos? En primer lugar,
estas comunidades vivían en lugares muy, muy, muy remotos, ¿no? Cuando usted hubiera seguido mi pista buscando y visitando esos lugares, habría dicho sí. De hecho, los indígenas en este continente es el grupo más excluido, más discriminado, más pobre. Entonces, cuando nos preguntamos cómo leyeron estos grupos, en primer lugar, lo que descubrimos fue un inmenso interés por el otro grupo, porque muchos de estos grupos nunca habían salido de su contexto. Y había varios grupos que dijeron, mire, es por primera vez que nosotros nos hemos contactado más allá de la frontera con otro grupo indígena. Entonces, un gran interés y simpatía, por decirlo así, por el otro grupo. Hospitalidad. O sea, la gente leía con hospitalidad una cosa que en nuestras iglesias de repente que falta, ¿no? Somos víctimas, es una palabra que en ese contexto yo quisiera poder usar, somos víctimas de tradiciones de lectura dominante. Un católico lee como católico, un pentecostal lee como pentecostal, etc. Un calvinista que soy lee la Biblia si no se cuida y si no hay correctivo de otro grupo y de otra persona, lee la Biblia desde el patrón culpa, predestinación, la presencia de Dios ya arreglada, etc. O sea, tendemos, y eso vale para todas las iglesias, tendemos a aplanar el texto. Les doy un ejemplo. Hicimos un gran proyecto sobre la mujer samaritana. Y Jesús dice, yo no quiero seguir en Jerusalén, porque aquí toda la gente está no haciendo sino bautizar. Y bautizar es hacer crecer la iglesia. Y yo no quiero estar en ese baile. Yo me voy. Y él va a Samaria. Él va a Samaria. Y ahí dice el texto, la sexta hora, Jesús está cerca del pozo de Jacob y no tiene agua, no tiene jarra. ¿Sí? Una lectura pentecostal dice, ¿por qué está Jesús ahí a ese punto tan peculiar, ¿no? El calor del sol y normalmente una mujer que le toca sacar agua o un hombre no va a esa hora. Entonces una lectura pentecostal habría dicho, no, Jesús, Dios lo había previsto, ¿no? O sea, eso no es coincidencia, eso fue a propósito de Jesús, de Dios. Un grupo de la India dice, no, esta mujer, Jesús, al salir de Jerusalén, de Judea, él quiso mostrarse en su verdadera forma como Mesías de los pobres frente a una mujer pobre en el valle o donde el pozo de Jacob. Ustedes ven que son dos lecturas, dos tradiciones de lectura totalmente opuestas. Jesús necesita esta pobre mujer como para mostrar su cara de quién es realmente Mesías de los pobres, y una lectura pentecostal dice, no, Dios había previsto todo eso. Bien, entonces, lo que también descubrimos, el poder
de los pequeños grupos de lectura. Generalmente estamos tratando en la esfera pública de la iglesia entender el mensaje, pero el pequeño grupo es mucho más importante para la comprensión del texto, porque en el pequeño grupo, y así leyeron los indígenas, en el pequeño grupo, un hermano puede corregir y completar y complementar al otro, ¿sí? Entonces, constituir un pequeño grupo y leer el texto comunitariamente es a la vez una ruptura con estas tradiciones de lectura que te clausuran, ¿no? que te capturan. Bueno, en el segundo capítulo, voy a decir en el segundo capítulo, la teóloga de Barranquilla y yo tratamos de captar la riqueza de ese proyecto, mostrando cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas comunidades, qué tipos de lectura, qué hacía el lector con el texto, pero también qué hacía el texto con el lector, qué hacía el lector con el otro lector. Había un aspecto muy social en esta lectura, porque de repente el grupo comenzaba a leer el informe del otro grupo y decía, mira, los queremos conocer, queremos visitarlos, queremos ver cómo es su religiosidad, cómo es su casa, cómo es su iglesia, etcétera, etcétera. Un grupo dice, el Cauca en Colombia debe ser un paraíso. No sé si están así, pero es lo que dice el grupo par del otro grupo en el Cauca, en base a la descripción que el otro grupo les da. El grupo de Perú dice lo mismo más o menos de Guatemala y está muy impresionado por la espiritualidad del grupo de los guatemaltecos. Bueno, ese proceso lo que a mí me enseñó es que una lectura compartida hace crecer lo que en la teología llamamos la competencia hermenéutica. El contacto con el otro grupo hace crecer mi capacidad de comprender mejor el texto, de captar más dimensiones del texto y de no reducir, ¿no?, la lectura con el otro grupo. Me enseña cómo no reducir la trascendencia del texto bíblico. ¿Sí? Bien, hay un capítulo, penúltimo capítulo con temas transversales. Hay estudios de caso. Cada lectura en su reporte, en su conexión con el otro grupo, lo analizamos muy profundamente. Así que ustedes van, si leen este libro, van a encontrar muchos ejemplos de lectura indígena. ¿Qué es vivir en una comunidad indígena? ¿Qué es querer escuchar todavía a los abuelos y a las abuelas que están muriendo? ¿Y qué significa vivir en un pueblito indígena donde la juventud se va, donde la tradición se está muriendo, donde hay que tener un oído atento y practicar una escucha muy cuidadosa del otro y de la otra? Bien, voy a leer finalmente el epílogo y después mis compañeros
muchas páginas. Yo escribo en ese epílogo, también en nombre de mis compañeros aquí. Hemos llegado al final de un largo viaje. En muchos aspectos, nuestra caminata se ha asemejado a una peregrinación. Fuimos invitados a iniciar el proyecto en 2014 en México, y en 2018 la fase empírica, la fase de colectar el material empírico estaba completa, y después tuvimos que comenzar a analizar el resultado de todas esas lecturas. ¿Cuál es? La participación de las comunidades en el proceso de lectura y el intercambio con sus grupos asociados tomó en la mayoría de los casos 2 años. O sea, los dos grupos estuvieron relacionados, conectados el uno con el otro durante 2 años. Y después el proceso de codificar, que se llama, ¿no? Cómo analizamos todo eso, tomó también bastante tiempo. Sí, larga ha sido la caminata, pero a la vez incomparablemente rica y profunda. Yo como europeo de clase media, blanco, una buena educación, etcétera, etcétera. Yo aprendí mucho. En el año 2018 se recogieron las experiencias de los grupos y comenzó el trabajo de análisis. Bueno, después nos tocó ver cómo publicar este volumen. Estuvimos presentes cuando los lectores del texto bíblico, repito que fue Génesis 2, comenzaron a dialogar con sus abuelos y abuelas. No, eso es una línea roja, por decirlo así, en todo el material empírico. La conversación con los ancestros, los abuelos, que ya no nos hablan tanto. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de visitar en terreno varios de los grupos que participaron. Y ahí, a mucha distancia del mundo, estábamos en la selva, en el desierto, en los Andes, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, etc. Ahí estuvimos en los lugares donde la Biblia se convertía en fuente de inspiración. O sea, la Biblia dejó de ser un libro de papel, sino la Biblia se convirtió, lo que no siempre ocurre, se convirtió en Sagrada Escritura. Y se convirtió en Sagrada Escritura por una actividad humana. Una actividad de dedicarse al texto, de leer el texto contemplativamente, por decirlo así, de abrirse, de leer el texto como carta dirigida a mi vida. En ese momento, para muchos, la Biblia, la Escritura, se convirtió en algo muy especial. Lo que más nos impactó en todo ese largo caminar, hubo un par de cosas que nos impactaron sobremanera. El afán de los grupos y su actitud frente al grupo par. O sea, el grupo compañero fue extremadamente importante para ampliar el horizonte, para aprender, para ver dónde el compañero estaba, etc. Sin excepción alguna, todas las comunidades atestiguaron practicar por primera vez una lectura comunitaria y democrática de la Biblia, algo que hicieron con mucha alegría y dedicación.
resumiendo rápidamente un par de conclusiones. Lo que aprendimos fue que la simbiosis o la síntesis o el encuentro entre Biblia e indígena es, a diferencia de lo que se cree y de lo que muchos pastores y curas predican, el encuentro entre indígena y Biblia es tremendamente fructífero. La Biblia se convierte en otro texto y el indígena recobra o cobra o consigue otra identidad a través de la lectura del texto bíblico y más aún a través del encuentro con el otro compañero. Es una. Para los indígenas, por lo menos los indígenas con los cuales nosotros trabajamos, la Biblia no es un libro de brujería, sino lo que pasa es que es la iglesia, dicen, tenemos los testimonios, es la iglesia cristiana misma que impide que haya una lectura indígena de la Biblia. No hay ningún método, no hay ningún lugar para el indígena como para practicar su propia lectura de la Biblia, con la simbología, con la cosmovisión, con su idioma, etcétera, etcétera. Entonces, el mayor obstáculo para una evangelización indígena liberadora es la iglesia misma. Es una cosa. La Biblia no es problema. La Biblia no es problema, sino lo que quieren, lo que queremos, dijo un lector de Guatemala, si nos toca leer la Biblia así como se hace en la iglesia, no lo queremos hacer. Si no queremos, al leer la Biblia, queremos romper la cultura de silencio, queremos hablar de nuestro sufrimiento y trauma, queremos compartir, resumiendo lo que queremos con la Biblia, es que queremos una nueva Biblia. Una nueva Biblia. Ahora, una preocupación. Para la iglesia o las comunidades es tremendamente importante, urgente, encontrar sitios libres de dominación. Sitios donde no hay dominador ni dominado, ¿no? Ahora, los desafíos son para las universidades, los seminarios, aquí abajo, comenzar a leer la Biblia, a veces también de manera indígena, y escuchar las voces y los comentarios, porque acá, hay una pastoral indígena y todo eso, pero falta mucho. Es lo que descubrimos, que solamente en ciertos centros académicos se practica una hermenéutica indígena, pero no en general. Falta mucho. Bueno, para terminar, nuestros sueños, cada lectura del texto bíblico comenzó con un acto litúrgico, con un ritual. Casi siempre había en el medio, y tenemos fotos, los 4 elementos de la tierra, mandalas, había cadenas o cosas de adornos, y, en fin. Entonces, más canciones. ¿Qué pasaría si de todos estos grupos
recolectáramos los adornos, las joyas, los símbolos, los rituales, y los comenzáramos a usar un pequeño, poco pequeño en nuestras iglesias. Es lo que pasó con un grupo de Perú, que lo conectamos con un grupo de Guatemala. Y ahí comenzaron a leer y dijeron, mira, ellos son realmente indígenas. Y lo que nosotros vamos a hacer es aprender de ellos e insertar elementos aprendidos de ellos en la Eucaristía o la Santa Cena. Eso no lo hacemos nunca, usar símbolos indígenas para la Santa Cena o la celebración del culto, etc. Bueno, entonces, uno de los sueños nuestros es que haya mucho más atención y con mucho más creatividad nos acerquemos al mundo indígena. Les leo el último trocito, porque muchos dijeron que esta experiencia de poder ver más allá del horizonte, de poder viajar, aunque sea virtualmente, que se repita, pero ahora físicamente. Terminamos, nuestra escritura repitiendo lo que varias facilitadoras del proceso dijeron. Una voz de Silvia, Colombia, nos dice: esperamos que la experiencia se repita con mayor constancia y con mayor cobertura hasta diferentes públicos. Bueno, el mensaje está entregado. Otra voz de Perú nos dice: nos gustaría que esta experiencia se repita y, por supuesto, sea divulgada para alcanzar e invitar a otras comunidades cristianas a transitar por la misma experiencia. Bueno, este testimonio me parece un lindo elogio cumplido para cerrar este libro. Ahora, queridos, bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tercera presentación del libro. Ya lo dijo Hans, la primera vez, aunque todavía no teníamos el libro físicamente, quisimos comunicarles a las comunidades del Cauca, a la comunidad Nasa, a la comunidad Quixú y a la comunidad Misak, lo que a partir de su experiencia se había producido. Entonces les dejamos el manuscrito, como lo digo, todavía sin imprimir. Y pues yo quisiera sencillamente explicarles lo que van a encontrar acá, y voy a leer el texto de la contraportada. Dice: al abrir este libro, sus lectoras y lectores contemplarán cómo se despliega ante su mirada la sabiduría de diversas espiritualidades cultivadas durante siglos por los pueblos originarios de Abya Yala, que han enriquecido históricamente la tradición judeocristiana de la creación expresada en el relato del jardín. Desde territorios mayas hasta territorios mapuches, 20 comunidades indígenas y cristianas han compartido sus interpretaciones del texto bíblico mediante una experiencia de lectura intercultural de la Biblia. Estas comunidades, de diferentes denominaciones cristianas, han leído el texto bíblico desde sus propias culturas y también desde la mirada de otros grupos indígenas participantes. El polvo de la tierra, que constituye a la humanidad y la conecta con el universo, sirve como pretexto para que las narraciones ancestrales sobre la creación señalen también, como lo hace la narración bíblica, la necesidad de cuidar este único jardín que tenemos y que ha sido dispuesto para que florezca la vida. Estas comunidades indígenas viven de una forma mucho más armónica que nosotros los mestizos, como nos llaman, porque ellos entienden que nosotros somos
un hilo de un tejido. La humanidad es apenas un hilo de un tejido. Y todas las otras especies y todos los otros seres, las montañas, los lagos, los ríos, también hacen parte de ese tejido. Entonces, esta cosmovisión pues nos puede enriquecer mucho, sobre todo en la manera como nos relacionamos con el cosmos. Pero lo que hace interesante este libro, que nos tomó tanto tiempo construir a partir de tantos informes, 800 páginas tenemos de transcripción de informes de lo que decían estas comunidades, lo novedoso está en que ustedes pueden leer exactamente lo que dijeron estas comunidades. O sea, aquí hay incluso el tercer capítulo es de testimonios, de qué significó para estas comunidades participar en el proyecto. Entonces, yo, para terminar, yo solo voy a leer dos testimonios, uno de Abinadab de la Cruz, un participante mexicano, que dice: la experiencia ha abonado a la libertad y a la confianza para compartir en grupo la palabra nuestra y para la escucha en respeto y cariño. Todo lo que se ha platicado entre nosotros como grupo y los aportes de nuestros hermanos MISAC de Colombia, así como de los otros grupos pares que han tenido esta experiencia bonita del diálogo a distancia, nos encantaría se lograra publicar para que otras comunidades de fe también puedan continuar el diálogo con los grupos que han entregado sus palabras floridas y encorazonadas. Ese es el testimonio de uno de los participantes mexicanos. Y ahora termino leyendo el testimonio de una mujer que nos colaboró muchísimo allí en el Cauca, Inés Flor Eida Buchillo. Dice: comprendimos que nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante en nuestras sociedades, en el fortalecimiento de la identidad cultural de cada uno de los pueblos a los que pertenecemos, y que al mismo tiempo que nos hemos juntado en medio de la diversidad cultural, podemos caminar juntas en la lucha para exigir nuestros derechos y autonomía. Es el testimonio de una mujer que es autoridad indígena en el pueblo MISAC. Entonces la invitación es a que ustedes lean todo lo que pudimos aprender nosotros de estas comunidades, porque en realidad tiene una gran profundidad espiritual este libro. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por animarse a leer. Buenas noches. Muy bien, yo les voy a compartir dos cosas. La primera de ellas es el relato bíblico y los propios relatos de las comunidades. Y la segunda es el ejercicio que hicimos nosotros como teólogos, ¿sí? Entonces, el primero, quiero ponerles un caso concreto de una interpretación que me pareció maravillosa, y es uno de los participantes del Alto en Bolivia. Decía algo bien interesante. Ella dijo: cuando nosotros leímos el texto bíblico de la creación, a mí me llegó esa lectura al corazón y me sentí que nos estábamos alejando del sentido de la creación. Me hizo recordar que cuando yo estaba en mi tierra, en el campo, acostumbrábamos con mis padres y abuelos a ofrecer a la Pachamama, le ofrecíamos cierto tipo de ofrendas de la cosecha que teníamos, porque ella nos había regalado esos alimentos, ¿sí? Pero al llegar a la ciudad, eso lo hemos ido olvidando. Entonces ya no somos generosos con la madre tierra, ya no lo somos, ¿cierto? Eso a mí me impactó mucho porque ahí aparecen dos cuestiones interesantes. Por un lado, aparece la riqueza del texto bíblico,
y por otra parte aparece el relato propio, identitario de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos nuestro propio relato. Para nosotros la tierra es una madre que Dios nos la ha regalado. Dios nos ha dado un cielo que dé frutos, pero nos ha regalado una tierra que sí lo hace. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones, esas visiones de las comunidades indígenas se ha ido perdiendo con el tiempo. Y si ustedes leen los relatos propios de las comunidades indígenas, porque afloran, a medida que se va leyendo el texto, se va interpretando, afloran esos aspectos. Por ejemplo, hacen unas interpretaciones interesantes como, aunque ahí no dice que hay no dice exactamente que hay un árbol, uno del bien y otro del mal, ellos sí lo interpretan. Dice, el texto bíblico dice el árbol del bien y el árbol del bien y del mal, así dice literalmente. Entonces ellos dicen, hacen una transposición e interpretan desde otra perspectiva. Una comunidad dice, por ejemplo, a nosotros nos tocó el árbol del mal. Y en estos territorios el árbol del mal son los árboles de eucalipto. ¿Por qué? Porque resulta que esos árboles no eran propios de los Andes. Los trajeron por maderables para secar ciertos territorios y demás. Pero esos árboles son egoístas, viven solo. Nadie puede estar a su alrededor, como los pinos, ¿no? Ahí no crece otro tipo de árbol. En cambio, la naturaleza nuestra es variada, es diversa y sí permite el crecimiento de otras plantas. Entonces nosotros estamos invadidos del árbol del mal. Entonces, en ese caso, ellos hacen una interpretación surgida, inspirada, cuando se habla del texto bíblico, ¿sí? Pero bueno, ahí hay otros elementos que debaten, que discuten. De repente alguno dice, no, eso no es lo que quiere decir el texto bíblico. ¿Sí? Bueno, pero es interesante ver cómo la gente también saca cuestiones que tiene represada ahí y dice, nosotros no hemos abierto los ojos frente a lo que está sucediendo en nuestro contexto y eso lo aceptamos así, ¿cierto? Lo aceptamos así. Entonces yo quiero mostrar eso. El relato bíblico que en algún momento, como lo decía Hans, ha sido el relato dominante. Pero aquí hay un nuevo aporte que es el relato propio. ¿Cuál es el relato que tienen las comunidades indígenas? ¿Por qué lo hemos escondido? ¿Es mayor el relato dominante que la propia experiencia de esas comunidades que han vivido con esa cosmovisión hace siglos? Y que hacen un acercamiento y una conexión profunda con la naturaleza. Bueno, entonces, por ese lado, ahí está un primer aspecto bastante interesante que aparece ahí. Un segundo aspecto al que quiero referirme es al aspecto del ejercicio nuestro. En el ejercicio nuestro como teólogo, en mi caso yo le apunté a un debate que es el debate entre el desprecio del mito que se hizo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El relato bíblico también, como es un relato mítico, entonces no tiene validez, porque eso no es una hipótesis científica, ¿cierto? Entonces rechazamos el relato de la creación. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer que con el advenimiento de la modernidad, entonces se hace un proceso de desmitificación de los mitos, una desmitificación de relatos de la Biblia y de otros relatos. Y nosotros muchas veces estamos en ese orden. Desmitificación
decir ese término es complicado, porque significa como desbaratar, separar en su parte, y mitificar. Se desmitifica, pero se hace destruyendo el mito. Eso es mentira, eso que dice la Biblia es mentira. Eso que dicen esos relatos de los indígenas, eso es mentira. ¿Sí? Eso no es así. Porque tenemos una explicación científica. ¿Sí? Sin embargo, Rudolf Bultmann señalaba una cosa importante. Dice, nosotros tenemos que pasar a la desmitologización. No a la desmitificación, sino a la desmitologización, que significa separar el mito, pero para estudiarlo, para verle qué lógica tiene, qué lógica tiene. Y eso es lo que sucede en el libro. Cuando las comunidades leen el texto y comienzan a separar sus partes y a analizarlo y a discutirlo entre ellos, comienzan a comprenderlo, comienzan a enriquecerse, comienzan a ver la riqueza que hay tanto en los propios mitos como el mito que aparece en el relato mítico que aparece en el texto bíblico. ¿Sí me hago entender? No lo desprecia, sino que más bien lo enriquece. Así aparece lo que nosotros hemos venido haciendo con Hans y hemos aprendido de Hans, que es la hermenéutica empírica, que no es otra cosa sino esa posibilidad de escuchar primero que todo a las comunidades. Bueno, no es el primer ejercicio que hacemos con Hans, ya habíamos hecho un ejercicio en contextos de impunidad antes de que llegara este proyecto. Entonces, es esa hermenéutica de la escucha de los otros, como lo explicaba Hans al inicio, pero también es una hermenéutica de la hospitalidad, acentúa Hans en sus escritos, que es atender al otro en sus interpretaciones, en sus comprensiones, en sus cosmovisiones. Así lo van a encontrar de una y otra manera en este texto que pues efectivamente nos llevó más de 10 años. Bueno, no los canso más. Muchas gracias. Gracias José Vicente. Edgar, hay un momento, no tanto porque yo tomé otra vez mucho tiempo, pero hay un momento para comentarios, preguntas y después habrá algo que... Amadita, ¿qué es lo que hay después? Algo para picar, compartir y tomar. Bueno, ¿a quién puedo ofrecer la palabra? Claudia. Ok, gracias. Tengo una pregunta porque uno siempre va a los espacios o los territorios y las personas recogen la información de las comunidades y se llevan esa información. ¿Ustedes han pensado en dar copias de esos libros a las comunidades para que ellos se enteren de las riquezas que encontraron? ¿O simplemente eso es para los de fuera de las comunidades? Sí, es una linda pregunta y es una pregunta que cada antropólogo se hace. Es decir, yo lo dije, ¿no? en el comienzo, ¿quiénes son los propietarios? Y ese proyecto, ¿para quiénes se hace? ¿Y quiénes lo ejecutan? Bueno, lo explicamos en el comienzo del libro, ¿quiénes somos? La causa, ¿no? La razón por la cual comenzamos en México y después acá. El libro es para las comunidades.
y los indígenas son los propietarios reales. Y estamos seguros que también los indígenas, no solamente nosotros, sino los indígenas también van a aprender mucho. Los bolivianos, entre ellos, pero también de los peruanos, etc. La pregunta tiene, sin embargo, un lado duro financiero. O sea, el proyecto fue financiado desde mi cátedra en Holanda, de mucha plata, porque las comunidades se tenían que reunir y tenían que comer y tenían que viajar y todo eso. Y no me atrevo a mencionar el monto que invertimos, no gastamos, sino invertimos en ese proyecto, y con gusto, pero ya no hay plata. Y el problema es, el libro fue publicado por la Javeriana, que tiene sus límites también, y es un libro caro. ¿Podemos mencionar el precio? Gracias. Bueno, el libro, el costo del libro es de 118.000 pesos. Solo que hoy, a quienes quieran comprarlo, se les puede ofrecer a 82.000 pesos. Es un precio Descuento. por el lanzamiento. Descuento. Sí, pero no sé si Hans vaya a terminar, o ya terminaste. No, Porque, sí, más o porque, menos. porque yo respondería lo siguiente a la pregunta, que es muy buena. Nosotros nos cuidamos mucho de hacer extractivismo, es decir, nosotros no consideramos, como a veces dicen algunos etnógrafos, que las comunidades sean nuestros informantes. No. Estas comunidades son compañeras de camino nuestro, y por eso estamos haciendo los esfuerzos para que a cada comunidad llegue por lo menos un ejemplar de este libro. En Silvia, por ejemplo, hicimos lanzamiento, no puedo usar esta palabra, sino una presentación, y fue una fiesta. O sea, las comunidades que habían participado regresaron y les vamos a mandar un libro. Pero mire, saca la cuenta, Claudia, son 25 comunidades. Si separamos entre comunidad y coordinador, son 20 más. Y bueno, no sé si aquí hay, pero yo no tengo esa plata, y ellos, queridos colegas, pero es muy pertinente la pregunta, porque mucha investigación teológica y antropológica peca por exapropiar y robar en el fondo. Sí, quiero complementar lo que vamos a hacer. O sea, esperamos que todas las comunidades lo reciban en físico. Mientras tanto, la Oficina de Publicaciones de la Javeriana va a enviar unos archivos de acceso para que ellos puedan verlo digital. Pero nuestra esperanza, porque sabemos que en el mundo indígena, bueno, todo el mundo tiene celulares, eso sí, y los usa muy bien. Pero de todas maneras sabemos que pues a la gente le gusta tener también el libro materialmente. Entonces esperamos que cada una, con el tiempo, tenga una copia física del libro, pero mientras tanto la Oficina de Publicaciones va a abrir unos archivos para que ellos puedan consultar el resultado del trabajo. Gracias. Otra pregunta. Otra Claudia. Otra Claudia. ¿Cuál? ¿Sí? Sí, Claudia Roncancio, gracias. El caso de ustedes que son autores, que vivieron este libro por tantos años, ¿cómo consideran o qué consideran ustedes que es el momento en que dicen valió la pena hacer este libro? Cuando parte de los grupos religiosos leen el libro y hacen un trabajo con las comunidades indígenas de una forma diferente, cuando grupos pequeños leen el texto de una forma diferente, o en qué momento ustedes consideran que esto es exitoso, es decir, esto debe producir, digamos que en ustedes, a dónde quieren llegar, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes considerarían que sería exitoso en este caso? Sí, mira, si me toca hablar por mí mismo, ahí yo diría, si el lector descubre una triple transformación,
el texto que no conocían, por más conocido es, ¿no? En Génesis 2, no conocían el texto, la gran mayoría. El texto cambia, el lector cambia, de repente comienza a sentir que tiene más competencia hermenéutica, que tiene más competencia como para entender lo que... Y el otro lector cambia, deja de ser enemigo y comienza a ser un compañero. Y en muchos informes de lectura, la última fase, los grupos dicen eso, nos transformamos. Y lo repitieron allá en Silvia. Entonces, eso para mí sería un resultado justificable de un proyecto tan largo. Yo quiero decir algo también, y es que cuando yo recibí el material empírico y comencé a leer, pues yo inicialmente he sido un escucha del texto, del relato bíblico, pero pues he leído en la iglesia, interpretado por los profesionales, ¿sí? Pero cuando comienzo a leer lo que interpretan las comunidades lectoras, desde su contexto, desde su situación, eso para mí fue un gran impacto, ¿sí? Porque es una nueva y enriquecedora experiencia la que estoy teniendo como teólogo. Y otra cosa que quería decir es que un testimonio que recibimos con la presentación del libro en Silvia es que al inicio, cuando se comienza el proceso de lectura del texto bíblico, iban hombres y mujeres, es decir, los señores con sus esposas a compartir, y las mujeres dicen, ellas mismas con sus palabras, no nos dejaban hablar. ¿Qué va a decir usted? ¿Por qué? Porque en contexto indígena el que habla es el hombre, ¿cierto? Y entonces ellos estaban prevenidos de que no hablaran, pero a medida que van leyendo el texto, lo van interpretando, ellas quieren hablar y terminan hablando. Y entonces todo el ejercicio termina siendo con las mujeres y los hombres no vuelven a los encuentros, ¿sí? Estaban un poco asustados, ellas lo expresan, dice, estaban asustados porque pensaban que al leer el texto íbamos a cambiar la manera como vivimos. Antes ha enriquecido la vida misma. No sé si entendí bien la pregunta, pero si la pregunta es, bueno, ¿cuándo usted como autor siente que vale la pena? Cuando las comunidades que se reúnen y leen estas narraciones de la tradición judeocristiana, y tenemos varios casos aquí, dicen, oiga, pero mis abuelos me contaban otras historias, por ejemplo, el del Chaure, que es un personaje boliviano, y entonces empiezan a recordar y decir, oiga, sí, yo no me acordaba, y a mí me contaron que el Chaure era un ser que iba de casa en casa, y por ejemplo, unas personas estaban muy ocupadas en sus oficios, entonces el Chaure pues se vio que no fue bien atendido, bien recibido, entonces los convirtió en tortugas. Había unas niñas que se estaban bañando en el río y no le pusieron atención al Chaure, entonces el Chaure las convirtió en delfines. Y había unos hombres que estaban tomando, estaban borrachos y hablaban muy fuerte, el Chaure fue a hablar con ellos, no le pusieron atención, entonces los convirtió en monos. Entonces tenemos muchos ejemplos de cómo esta narración bíblica, que creo que todos la conocemos, del jardín del Edén, les hace a las comunidades recordar, y muchos testimonios de las comunidades dicen, tenemos que enseñarle estas narraciones que habíamos olvidado a las jóvenes generaciones nuestras, porque ahora leyendo estas tradiciones hemos recordado. Entonces aquí hay un ejercicio de memoria y un ejercicio de reivindicación de unas tradiciones que fueron encubiertas por el cristianismo, pero que a partir de esta manera liberadora de leer la Biblia, pues permiten que se recuperen. Entonces, para mí, cuando estas comunidades, al leer este texto que conocemos bien, recuerdan sus tradiciones y dicen que es muy importante que no queden en el olvido, ahí valió la pena.
Anfitriones, yo creo una pregunta más y vamos al otro lado del mundo. Aquí está Jenny, pero después de ella me pido la palabra para hacer una pregunta. Bueno. Pues gracias por la presentación y quería saber si en este proceso de 11 años han hecho tal vez un análisis de lo que significa como tal la lectura contextual de Biblia, tal vez como método, como pedagogía, y si al haberla trabajado de la manera como la trabajaron en este caso, con la población con quien trabajaron, tal vez se han pensado en identificar como aportes a esa pedagogía crítica, decolonial, porque creo que es una forma pues, de involucrar de una manera muy fuerte a la gente, de tener un pensamiento crítico sobre su realidad, sobre su cosmovisión, aún sobre la Biblia, ¿no? Entonces quería saber si había algún tipo de reflexión sobre eso en este proceso. Sí, gracias por la pregunta, importante también. Mire, comencé diciendo de que el primer capítulo del libro es una manera de captar el lugar de la Biblia en la conquista. Cómo el conquistador veía el indígena, que el indígena tenía que aprender de catecismo y todo eso. Que no es una linda historia, ¿no? Como sabemos, al contrario. Después fuimos a lo que se llama la teología india o indígena, que desde los años 80 surge en América Latina, otros continentes también. Y fuimos aprendiendo de lo que los teólogos decían y nos enseñaban. Después fuimos a antropólogos indígenas de Canadá, de Estados Unidos, de acá, que nos avisan, ¿no? Advierten de colonialismo. No hagas eso y ustedes deben dar a conocer quiénes son y con qué fin. Entonces, todo lo que dices está más una descripción detallada de la metodología que en ese proyecto se iba tratando de evitar, ¿no? El paternalismo, los prejuicios y todo eso. Así que está, sí. Pastor. Pedro. Rápidamente, digamos, lo que nosotros hemos reflexionado, porque hay dos métodos que no coinciden del todo, que es la lectura contextual de la Biblia y la lectura intercultural de la Biblia. Y lo que podría yo decir rápidamente sobre la pregunta de Jenny es pues que la lectura intercultural de la Biblia es una lectura intercontextual. Es decir, hay un proceso de apropiación por parte de las comunidades, pero también hay un proceso de apertura a las interpretaciones de otras comunidades. Entonces sí, esa reflexión la hemos hecho. Yo creo que tú lo has escrito, yo también lo he escrito, sí. Sí, una pregunta muy sencilla. Quería saber si todas estas comunidades, estos grupos que se reunieron, son creyentes cristianos, creen en la Biblia, o sea, o eran seculares, o qué eran ellos. Sí, la mayoría cristianos, pero católicos, pentecostales, asambleas de Dios, metodistas, en fin, una gama de... Había un solo grupo, un grupo Bayú, que no era muy cristiano y que hicieron dibujos de su propia cosmovisión que están en el libro, creo. Entonces, con una excepción, todos los grupos fueron cristianos, pero el hecho de que haya habido un grupo no cristiano no fue de ninguna manera un impedimento, al contrario, diría, enriquecía más aún y desafiaba más, ¿no?, la postura del otro grupo.
Yo quiero aprovechar la pregunta, no voy a transformar la pregunta porque fue una pregunta que yo me hice, ¿sí? Y estos pueblos, ¿cómo pueden ser cristianos y ser indígenas? Y entonces después de leer todo esto me di cuenta que ese es un problema que yo como mestizo tengo. Es una pregunta que yo me hago. Ellos no se hacen esa pregunta, porque ellos son tan cristianos como indígenas y tan indígenas como cristianos. Eso es una visión externa, pero me fascina cómo ellos lo viven tranquilamente. Sí, pero para agregar eso aún, lo que yo hablo por mí mismo, debo aprender es que el encuentro entre indígena y Biblia nos enseña mucho. Yo aprendí su acercamiento al texto de Génesis 2, su acercamiento ecológico, la Pachamama, la tierra. Hay una cita de un mapuche que dice, mire, nosotros estamos habitando la tierra como si fuéramos propietarios. No, Dios nos dio y debemos tratar la tierra, la madre tierra, con respeto, con reverencia, con admiración. Entonces ahí es un enriquecimiento hermenéutico que, a diferencia de lo que muchos curas, por decirlo así, no despectivamente, pero es así, muchos pastores, especialmente pastores pentecostales, nos enseñan de que hay paganismo entre los indígenas. Ellos nunca entenderán la Biblia. No, entre la cosmovisión indígena y la cosmovisión de la Biblia hay mucho más parentesco y mucho más un proceso de aprendizaje, enseñanza. Bueno, yo creo, Pedro, fue la última pregunta, ¿no? ¿O doña Nancy? ¿No? Ustedes digan, No, aquí bueno, no, si no hay más cerramos preguntas. a cierta hora, ¿no? Yo tengo una pregunta porque quisiera saber si alguien quiere comprar el libro. Sí, los de la Javeriana están en esta línea. Los reformados no. Y los católicos, sí. No, la iglesia reformada es la iglesia más tacaña acá, ahora. Y yo represento esta iglesia de comerciantes, sí. Pero bueno, hay, y si no hay, nos levantamos, nos abrazamos y vamos a